pedacito que nos quedamos sin ver con respecto al tallo y empezar a hablar de la arquitectura del cerebelo, la embriología y la arquitectura del cerebelo. Entonces, sin más asunto, repasemos lo que estábamos viendo el viernes. ¿Okay? Vamos acá. Vamos. Un momentito acá. Le pases a la pausa. Persone de fama. Mierda. Que le pasa. Cameraman. Ok, ahora sí. Entonces, como decía, regresemos al que estaba viendo el día 10. Espera. Ahora sí. Creo que ya se hace. Entonces, me pasa por acá, ya está. Ok. Entonces, de vuelta a lo que estábamos. Vamos a reiniciar esto. Vamos a agregar de nuevo esta imagen. Permítame un momentito. Ok. Ahora sí. Entonces ahí estamos a nivel de la como es el último corte a la porción superior del mesencéfalo, la porción más lateral se eleva. Se puede ver. Ok. Entonces, como decíamos, esto es muy parecido al nivel de los núcleos nucleares, solo que, por supuesto, con algunas salvedades. Empecemos por la vía sensitiva, como ya discutido, agrupadas en los cuatro lemniscos. Ok, en orden, recuerden que lemnisco lateral hacia el dorso, lemnisco lateral, lemnisco trigeminal, también conocido como tracto trigeminal talámico, lemnisco esquinal, lemnisco medial.
todas las diapositivas y ahí ya no se suma nada. Siempre, como hemos mencionado antes, un esquema de claridad central y el gris medio dual, todos los núcleos agrupados en esta condensación de los núcleos. En la continuación de la galaxia gris, que no es más que el reflejo de una estructura pues, que es embrionaria en su diseño y puede que va a mantener su agrupación como remanente o como representación de lo que una vez fuera la capa de magma. Luego acá las fibras corticoidales y corticonucleares temporopuntinas hacia la periferia, o sea, el lado puntinas hacia la línea media, corticonucleares acá, y de ahí corticoespinales. Recordando siempre que la difusión aquí es somatópica, cervical, torácico, barsal. ¿Okay? Aquí divido esto de otra manera, pues así, cabeza, miembro superior, tronco, miembro inferior. ¿Okay? Póngalo como quieran, la idea es la misma. ¿Okay? Y de ahí la otra motora que son los corticoespinales. Acá, acuérdense, esos tractoroespinales representan la convergencia de todas las vías motoras que no voluntarias, que están enfocadas directamente desde la conciencia. Aquí se converge en el rojo, va a venir más de información que cerebro termina acá. Las gamas basales también acá. Parte de la corteza membrana y las áreas de la corteza acá. Formación reticular también de la actividad del núcleo rojo. Todo convergen para el mismo motivo. De ahí, núcleos sensitivos. De la luna de Gemino, el núcleo encefálico de Gemino dirige para la propia solución consciente de la vida y enviando señales hacia el ministro Gemina. Parte de la luna sensitiva y entonces este núcleo encefálico el último remanente de la luna general y luego acá arriba el polígono superior que decíamos que es un núcleo sensible pero que no es una columna sino que es un núcleo hacia el pico superior que es un núcleo secundario, por lo tanto no pertenece, decíamos, a ninguna columna. Está recibiendo señales que vienen principalmente desde la ala. Alimenta a este sistema. Ya vamos a caer de vuelta. Y ahí están todos los núcleos sensibles. Ahora con los núcleos motores. La sustancia negra está ahí estamos, hay dos componentes ahí en la sustancia negra. El componente de lo que llamamos la absorción cuapa, que es una fábrica de dopamina para usar en las gamas basales, y la absorción reticular, que es parte de lo que vamos a llamar el canal motor de las gamas basales, que es parte del sistema para los movimientos de los ojos. ¿Okay? Sustancia negra y cómo es. Entonces lo vamos a meter acá dentro de algunas referencias somáticas porque tiene relación, digamos, con el movimiento horario y que dado que está conectado con las basales, ahí está en posición anatómica como parte del cerebro, pero funcionalmente no tiene nada que ver con una parte de este sistema.
El otro núcleo que tenemos acá, decíamos, es el del núcleo rojo. Núcleo rojo. Que decíamos que es el punto de convergencia de todas las señales motoras voluntarias y de allí hacia los transburros finales para regular la actividad o controlar principalmente la lámina o el sistema para el control de todo el fuerza muscular, que es automático. Automático, no es directamente consciente, lo cambiar conscientemente, pero es parte del sistema muscular. De ahí el que me interesa es ese sistema, el complejo o motor complejo o motor. Y que de él sale el nervio oculomotor. Nervio oculomotor que está saliendo por acá, mira, del tallo, cerca de la línea media. De la cara metal del tallo, pegado a la línea, o sea, por la cara de adelante. Ahora viene lo de los detalles. Fíjate bien, no le dije, recuerden, como dije, por aquí, mira, por adelante. El por atrás es el único, que lo sale por adelante. O sea que ahí no hay hacia los lados, todo está saliendo. En la línea media, la columna motora, toda la columna, o columna motor, claramente son núcleos de la línea media. Ahora, fíjate, el complejo del motor, un núcleo motor. Y eso es porque aquí sucedió algo. Aquí tengo dos columnas fusionadas en un solo núcleo. Vamos a ver qué pasó ahí. Si vos pegas bien núcleo, te das cuenta que ese núcleo tiene tres piezas. La primera pieza, estamos acá, digamos de la media. La primera pieza es esto. Es lo que se llama el núcleo de Edenberg-Westphal. Y este es el representante de la columna visceral en general. De hecho, este núcleo es núcleo parasimpático, es el primero de los cuatro núcleos parasimpáticos, de los cuatro componentes parasimpáticos que tengo un tallo. Porque en el tallo los cuatro componentes son parasimpáticos. ¿Cuáles son los diferentes de la gravedad que tiene columna diferente de la gravedad? El núcleo de Edenberg-Westphal, los dos núcleos salivatorios del superior, que sale a través del que sale por parte de la columna espacial intermediario, el núcleo salivatorio inferior, que es parte de la columna esofaringio, y el núcleo motor basal del vago, parte de la columna del vago, pues. Entonces, este es el primero de esa columna de cuatro núcleos. ¿Y qué es lo que hace? Controla la musculatura. Dos cosas, controla la musculatura intrínseca. Controla los músculos intrínsecos. Más la glándula, mal. Como todos los núcleos parasimpáticos va a tener un ganglio autonómico. Fíjense bien, hay dos tipos de ganglios acá en estos ganglios radiales. El primero son los ganglios sensitivos de los radiales que tienen componentes sensitivos. O sea, acordate, todo referente que tengan ganglios. De esos, el que más interesa ahorita
es el ganglio de Gasser, que es el ganglio del trigemino. Pero los nervios que tienen un componente diferente somático, diferente visceral, general, o sea, los parasimpáticos tienen un ganglio autonómico, no van a confundir los dos. Porque ganglios autonómicos hay cuatro asociados cada uno con un nervio. En el caso del oculomotor o del núcleo de Westphal, el ganglio se llama el ganglio ciliar. En el caso del inhibitorio superior y del mediario facial, el ganglio se llama el ganglio pterigo-palatino. Pterigo-palatino. En el caso del gloso faríngeo, el ganglio autonómico se llama el ganglio óptico. Y en el caso del facial, del ganglio asociado con el ganglio asociado con el, ¿cómo se llama? El componente visceral y el núcleo del vago, el ganglio nodoso. Los cuatro ganglios asociados a la columna deferente visceral general. El ganglio ciliar para el oculomotor y el Westphal, el ganglio pterigo-palatino para el complejo facial y la facial pleca interdiario y el ganglio salivator y el núcleo salivar superior. Para el gloso faríngeo, cuyo núcleo salivator superior, el ganglio se llama el ganglio óptico. Y para el núcleo motor dorsal del vago, y obviamente asociado con el vago, el ganglio se llama el ganglio nudoso. Ahora, ¿por qué dije musculatura intrínseca y extrínseca del ojo? Y es porque los músculos de la órbita y el ojo lo van a dividir en grupos. Los músculos intrínsecos del ojo son los que están dentro del globo ocular. Y ahí tienes dos músculos que te interesan. Como lo para el cristalino, el músculo ciliar, el músculo del cristalino, y el músculo de la pupila. De hecho, son músculos dobles. ¿Por qué? Porque el músculo de la pupila tiene dos componentes. Un componente que es radial, o sea que las fibras van en sentido radial como las marcas en un reloj, que al contraerse dilata la pupila. Y un esfínter pupilar, cuya fibra muscular al contraerse cierra la pupila. En este caso, las fibras radiales de la pupila están controladas por el núcleo de Westphal. Porque ese es el núcleo y el, ¿cómo se llama? Y el músculo ciliar, el cristalino, que aumenta la curva del cristalino. Ahora mira, otra el asunto. Ese núcleo de Westphal me controla esos músculos, la fibra radial de la pupila y el músculo del cristalino. Ambas cosas son control visceral, están fuera del control de tu conciencia. O sea, mi enfoque es automático. Yo no necesito conscientemente ajustar el punto de enfoque. Y mucho menos tengo control de la pupila está controlada por un reflejo. Que se llama el reflejo fotomotor. Ahora trabaja el reflejo fotomotor. ¿Cómo explorar? Bien sencillo. Pone una al frente de la pupila y la pupila se trae. ¿Cuáles son? Ahora, analicemos ese arco reflejo. ¿Cuál es el brazo adherente de ese arco reflejo? ¿Cómo percibe la luz? Fácil parece tener una retina, ¿no? Yo agarro una luz, cualquiera, una. Y la pupila se va a traer a él, ¿correcto? Quiere decir que el brazo adherente, ese nervio óptico, tiene que pasar por la retina, ser recalado
viaja por el nervio óptico hasta el núcleo geniculado lateral y tenés una conexión entonces del núcleo geniculado lateral al folículo superior, que es donde se integra el reflejo, que a su vez envía una señal al núcleo de Edinburgh y del núcleo de Edinburgh por el nervio motor hacia el músculo de la pupila. Quiere decir que este núcleo y el nervio motor que sale de él son el brazo eferente del reflejo fotomotor. Quiere decir que cuando yo le ilumino las pupilas a alguien, lo que estoy probando es la integridad de tres cosas. Uno es de que pueda detectar luz, o sea, que se opone, ¿cierto? Dos, estoy probando la integridad del mesencéfalo. Porque si algo se rompiera en el mesencéfalo, ahí en esa parte, no voy a tener reflejo, tener una pupila dilatada. Y estoy probando, obviamente, el nervio motor y el núcleo, ver que se caiga. ¿Okay? Eso es la idea de esta. Cuando vos estás haciendo esta clase de pruebas de mire a ver si la pupila responde, lo que estás probando básicamente son arcos reflejos, a ver si todas las conexiones están en su lugar. ¿Okay? Entonces, y el lagrimeo, pues es que eso es una función autonómica. Yo no tengo control voluntario del lagrimeo. Entonces, sí. No, lo voy a hacer por una vía directa, pero no tengo un control directo. Yo puedo en este momento decir, encender la lágrima y empezar a hacer las lágrimas. Es un proceso automático. Eso es intrínseco. O sea, cuando hablo de musculatura intrínseca, hablo de musculatura que es visceral. ¿Okay? Visceral en el sentido de control, de que el control no está directamente supeditado a la conciencia. Ese es el componente número uno. El componente número 2 está esto, aquí. Vamos a hacerlo en colores. Aquí cortamos la cosa. Componente número 2 es este. El subnúcleo oculomotor que obviamente he dicho. Que este es el somático general. Mira que tenés dos componentes. Tenés el eferente somático general y el eferente visceral general. Dos componentes fusionados en un solo. En algún tiempo, en otra época de la evolución, eran dos seres separados, pero se fusionaron en un solo paquete nuclear. O sea, en vez de tener varias veces separadas que se conectaran para hacer un solo nervio, aquí lo que hiciste fue conectar las cabezas de un solo. ¿Qué controla este? Controla 5 músculos. El recto superior, el recto inferior, el oblicuo inferior. ¿Ok? El oblicuo inferior, el oblicuo superior. El recto medial y el elevador del párpado. Estos son lo que llamamos los músculos extrínsecos. Porque están fuera del globo ocular. Y además, los músculos extrínsecos tienen una particularidad. Son músculos controlados todos por la conciencia. ¿Ok? Ahora, eso quiere decir una cosa importante. Si yo tengo un componente extrínseco con su núcleo, que es el núcleo, el subnúcleo oculomotor, y tengo un componente intrínseco controlado por el núcleo, subnúcleo. Si querés, vamos al subnúcleo de Edinburgh-Westphal. Puede fallar uno y el otro está bien.
Puedo tener una falla del componente extrínseco sin que el componente intrínseco se dañe. O se tienen que dañar los dos al mismo tiempo. ¿Qué opina? ¿Pudiera yo tener un compromiso solo del subnúcleo de Wegener-Westphal, solo del subnúcleo promotor y el otro está bueno? Si bien el punto, creo que deberían de dañarse los dos. Fíjate que no necesariamente. Lo que pasa acá es que tenés una particularidad. Las fibras extrínsecas son fibras a alfa, ¿no? Fibras voluntarias bien resistentes, mientras que las fibras intrínsecas son fibras B. En el caso del núcleo antes de Galganglia, de ahí son fibras C. Fibras mucho más delgadas. Las fibras más delgadas son más frágiles. Y a veces también incluso puedes tener lesiones del núcleo, aunque es más raro tener una lesión del núcleo que afecte un solo componente y el otro no tanto con una lesión pequeña. No siempre vas a tener una parálisis de los dos. Ahora volvamos a la ilustración y te voy a enseñar algo. Vamos a poner acá el ojo izquierdo y es normal. Okay. Lo normal tendría esto sería lo normal, pues las dos pupilas son del mismo tamaño, son redondas. Son redondas y el párpado está elevado, correcto, no normal. Ahora suponete que yo me llevo solo la porción extrínseca, lo que se llama una parálisis extrínseca del nervio. Okay. Y solo se afectan los nervios. Entonces el lado está afectado. Y entonces el párpado, por supuesto, está caído. ¿Va? Y el ojo, como acordate, el recto lateral es controlado por el abducens. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Feo, lo digo, me lo voy a hacer. Ahora mira qué es lo que pasa. El ojo está tirado para un lado, si te das cuenta, mira, que hay la mirada está divergente, esta está normal, para que compares. Miento. Y la pequeña. Este está normal, ¿va? Mira el otro. La pupila se fue para este lado y el párpado está caído. ¿Ok? El párpado está caído porque obviamente el elevador se paralizó y mira, la mirada está para allá. ¿Ok? Mirada divergente porque el recto lateral jala para un lado sin oposición. Entonces eso es una parálisis extrínseca. Ahora mira una parálisis intrínseca. Este ojo está mira la pupila dilatada, porque como no tenés la influencia parasimpática para controlarla, entonces tenés que hacer gran pilota. Mientras que el otro, mira, una pupila dilatada y que no responde, está paralizada, está parética. Y un poquito de tosis, porque hay un componente, hay un componente acá
¿cómo se llama? Autonómico también para el elevador del párpado. Entonces el ojo un poquito unido, la pupila, mira, un poco caída, así como déjame ver si yo lo puedo hacer. Mira, con un poquito de tos, estaría así, ¿ves? Poquito caído, mientras que con una extrínseca, el ojo está cerrado. Esta es la diferencia, pero con el otro tenés un ojo que anda la luz baja, dice la gente. Ahora, eso es poco común. Eso es poco común. Lo más usual es que cuando ves una parálisis intrínseca del oculomotor, hay dos causas que tienes que tener en cuenta. La primera es bien peligrosa. Cuando un ojo te amanece con una parálisis del oculomotor, lo primero que vos tenés que sospechar es que ese paciente tiene un aneurisma de la arteria comunicante posterior, que es el más común. Porque el aneurisma proyecta siempre, o casi siempre, sobre el nervio oculomotor y te empuja para abajo. Cuando se dilata, entonces, parálisis oculomotora no explicada de origen súbito es un aneurisma que no me demostró lo contrario. El paciente va para angiografía, porque le tengo que cerrar el aneurisma antes de que se rompa. O sea, ni pregunte, ese paciente lo que te está dando el último aviso, y puede darse con suerte de que debutó con una parálisis oculomotora y no con un sangrado. Entonces, amaneció alguien con la luz baja así de buenas primeras. Aneurisma no demuestra lo contrario. La otra causa que vas a ver de que se parece a un oculomotor de esa manera es en los diabéticos mal controlados que llevan muchos años de ser diabéticos, ya se hacen una neuritis del oculomotor. Y entonces, bueno, ya los estudian por aneurisma y no tienen nada. Y mira, si te das cuenta que había diabético de muchos años, mal control, parámetros de control como hemoglobina glicosilada alta, y que bueno, eso mejoran. Hay que le falta la diabetes y lo mandas a revisar. Pero cuando tengas una pupila dilatada sin explicación en un paciente consciente, empieza a llamar a neurocirugía. Pero así, antes de que sangre. Cuando ya sangró, ya me complicaste, dime, yo no voy a estar contento. Ahora, volvamos al asunto. Pero que es lo más normal es que tengas, como decías, que tuvieras los dos componentes dañados, o sea, una parálisis extrínseca más intrínseca. Y lo que vas a tener es esto. Este está bien. Pero el otro, pupila jalada, perdón. Pupila jalada para un lado, pupila dilatada, mira, y por supuesto el párpado caído. Así ve, párpado caído, pupila dilatada, ojo desviado hacia lateral. Eso es una parálisis combinada extrínseca e intrínseca. Y eso es lo más común. Esto es lo común. Los otros son un poquito raros, pero lo que me interesa es que tengan la idea de que los dos componentes del núcleo son separados y fallan por separado. Ahora, el tercer componente, voy a ponerlo aquí, naranja, es este, mira. Doctor, ¿Qué pasó? el otro ojo lo tomo solo para comprar, ¿verdad? Porque esto se ve en ambos ojos, en un paciente. No, se ve en un solo lado. Por eso te estoy poniendo la posición, porque normalmente vas a tener uno y el otro bien. Yo nunca he visto, obviamente pudieran fallar los dos lados al mismo tiempo con una lesión mesencefálica, pero yo en mi vida, mira, y tengo más de 25 años de dedicarme a este negocio, nunca he visto los dos oculomotores fallar al mismo tiempo. ¿Ok?
Está descrito, pero siempre. Vos asumís que las parálisis oculomotoras son unilaterales. Si te tomas una que no lo es, bueno, grabala, filmala porque no es de todos los días, definitivamente. Ahora, vámonos al tercer componente. Este es este que está en anaranjado. Este es el subnúcleo de la convergencia. El subnúcleo de la convergencia no es más que el punto donde los dos núcleos, el izquierdo y el derecho, se fusionaron acá. ¿Ok? En otros textos, en los textos viejos, se creía que este núcleo de la convergencia era un núcleo separado que se le llamaban el núcleo de Perlia. Le decían le voy a poner aquí, ex núcleo de Perlia. Pero ahora ya está demostrado que realmente no existe el núcleo de Perlia, que son los dos complejos oculomotores que ahí se traslapan y se funden en uno solo. Ese subnúcleo no pertenece a una columna. Solo es un punto de fusión. Ahora maneja algo muy importante, que es la convergencia. O sea, si vos estás asumiendo que tus globos oculares apuntan hacia acá, realmente no. Las dos órbitas están orientadas a 45 grados, están así. O sea que en principio la dirección de los globos oculares sería uno para acá y uno para allá, a los Perry y el ornitorrinco. Pero cuando abrís los ojos y detectas la luz, el enfoque automáticamente va a ser medido por el núcleo de la convergencia y me va a dar exactamente eso, la convergencia de la mirada para enfocar hacia adelante. Implica que los dos rectos mediales jalan los globos oculares para adelante. Ahora, como eso es variable, porque si yo tengo que enfocar un objeto cercano, tengo que aumentar la convergencia. Eso es, le hace avisquear, ¿va? Pero sí, porque necesito enfocar el mismo punto. Si yo no tengo convergencia, voy a ver doble. Ahora, si el objeto que yo estoy viendo está allá a la distancia, no necesito tanta convergencia. Los dos ojos quedan paralelos. O sea que este ajuste de la convergencia, que no son automáticos, sino que es dinámico, porque el objeto puede estarse acercando y alejando de mí, y yo sigo efectuando una convergencia que es variable. Yo tengo está acercándose, alejándose. Y yo estoy ajustando la convergencia al mismo tiempo que estoy ajustando la posición de la mirada. Quiere decir que ese subnúcleo me está haciendo el trabajo crítico de mantenerme los dos ojos enfocados sobre el mismo punto central. Pero además me da otra información que me es de interés. Yo puedo tomar ese valor de la convergencia y saber que si estoy incrementando la convergencia para mantener el objeto enfocado, ese objeto se está acercando a mí. Y si la disminuyo, ese objeto se está alejando. Tomando esa información de convergencia como referencia, yo puedo utilizarlo como una estimación indirecta de la distancia de los objetos. Creo que tengo una manera muy práctica de encontrar la distancia al objetivo. ¿Okay? Acordate que desde el punto de vista de que, por ejemplo, yo me estoy balanceando de una rama a otra, como los monos, y ajustando la convergencia, sé que tan cerca está esa rama. No me va a dar una distancia en metros o en milímetros, pero me da una distancia de trabajo razonable para saber la distancia del objeto, cosa necesaria para tu orientación visual, porque el concepto de distancia entonces ya está respaldado por algo que es una medida física que yo puedo tomar, que yo puedo utilizar para orientarme. Por lo tanto, ese núcleo, por eso te digo, son tres partes en uno. El subnúcleo de Edinger-Westphal, el oculomotor y la convergencia, y los dos subnúcleos, Edinger-Westphal y oculomotor, me tiran fibras de tipos diferentes para formar
las dos cabezas del oculomotor, que aquí lo que hicieron fue fusionarse en una solo, y eso hace que el nervio oculomotor sea un solo tronquito, pero internamente tiene dos conexiones. ¿Okay? Entonces, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces acá, por simplicidad, pusimos el núcleo en verde, pero vemos que no. Ahora vamos con el sector de la formación reticular, y ese es el mismo sector que habíamos mencionado en el corte anterior. Este es el sector de la formación reticular en la porción ventral del mesencéfalo. Por último, obviamente aquí es el sistema del FLM, el sistema para el control de la mirada conjugada, que tiene que estar cerca del oculomotor porque lo controla y está aquí, mira. FLM, estableciendo también conexiones con los folículos superiores, porque aquí están interconectados. ¿Ok? Folículo, folículo. Y todos felices. Entonces, ¿qué vamos a encontrar de diferencias entre los, o de características entre este corte y qué lo diferencia del nivel de los núcleos trocleares? ¿Qué vamos a hallar acá? Veamos. Característica número 1. El complejo y nervio, el complejo nuclear del oculomotor. 2. Los núcleos rojos, que no estaban en el corte anterior. 3. El tracto rubroespinal y su decusación. Y 4. Los folículos superiores. Simple, ¿va? Ahora, ¿dónde está la frontera? Bueno, aquí es obvio. Azul y negro están aquí arriba. Rojo y verde están aquí abajo. O sea, no hay problema con eso. Veámoslo acá. Tractos motores. Rojo. Núcleos motores en verde. Tractos sensitivos en negro. Súper fácil. Núcleos sensitivos en azul. Ahí la división está bien clara. Y el surco limitante. Y el surco limitante cruzando el acueducto, por supuesto, como como ya sabemos. Entonces acá, surco limitante y la frontera bien obvia. Mira, aquí y acá. Hacia arriba, alar. Hacia abajo, basal. ¿Ok? Ahí creo que la cuestión es bastante clara. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos el sistema, ya el último corte de estos niveles del tallo, y aquí ya podemos cerrar esta discusión, ¿va? Y cambiar un poquito de tema, porque la historia del tallo no la he terminado. Pero bueno, hasta ahorita hay alguna pregunta. Doctor, una pregunta. Aquí no tenemos tecto espinal, ¿verdad? Solo rubro espinal. Tecto espinal no, todavía no se ha formado. Ahí se está empezando a formar. Precisamente porque tecto quiere decir folículo superior, ¿no? Ahí está empezando a formar. Todavía no tenés fibras para hacer tecto espinal. Ok, gracias. Y en la distribución sumato que hizo de la fibra de los tractos motores, ¿por qué no se toca la fibra frontopontinas?
Las fibras frontopontinas no son un tracto motor. Las fibras frontopontinas van de la corteza prefrontal a los núcleos pontinos, no van a la médula. Por lo tanto, no se afecta. Mira, frontopontino y temporopontino va a los núcleos pontinos. Corticonucleares van al tallo, hacia los núcleos arqueados e indirectamente a los núcleos de los nervios craneales. Las únicas que tienen distribución somatotópica, porque la tienen desde la corteza hasta llegar a la médula, son las vías corticoespinales. O sea, son un tracto motor, pero no son un tracto córtico-medular, por lo tanto no se aplicaría esa distribución. De hecho, es bien difícil rastrear esas fibras, cual si pudieras decir que yo pudiera rastrear una fibra de la corteza premotora, de un sector de la corteza premotora, hacia un núcleo específico del puente, pero la corteza premotora, o sea, lo que llamamos, después vamos a hablar de lo que llamamos el área BA6, no está organizada somatotópicamente porque no es el control primario de los movimientos. La corteza premotora tiene otra organización que está más asociada con la secuenciación y planificación del movimiento que con el control del músculo. Entonces, no se aplica el término somatotópico. Ahora, hablemos de otro asunto. Hablemos del control de la mirada voluntaria. Como me has escuchado hablar, yo tengo una situación bien específica con respecto a la mirada. Y esa situación es que si sos un organismo que depende de la visión como mecanismo de entrada sensorial, tu visión requiere de algo en particular, que es la estabilización de la mirada. Una de las cosas que más te interesa es que si yo me voy a orientar con la mirada, yo tengo que tener mis globos oculares enfocadas en un punto específico y los dos globos oculares enfocadas al mismo punto y poder controlarlo y estabilizarlo el 100% del tiempo. Míralo de esta manera. Pone tu tatara ancestro, o sea, un monito, ¿no? Otro equivalente, un antropoide. Y entonces tus ancestros se balanceaban de una rama a otra rama. Yo me estiro de esta rama ¡ah! Y quiero agarrar la otra. Ahora, yo necesito mirada estabilizada, porque si no estabilizo la mirada y todo se mueve, no voy a poder ver exactamente en qué momento agarrarla. Y cada vez que yo no agarre esa rama, ¿qué me espera? Caída. O puesto en términos más antropológicos, me voy a pegar un bananazo 30 metros abajo y te garantizo, eso va de doler. No sé, nunca me he caído de un árbol de 30 metros, pero asumo que duele. ¿Okay? Ahora, número 2, suponete que yo voy correteando a un bicho comestible, ponele conejo, venado, lo que sea, tacuacín, con una piedra para tirarle, y voy corriendo y todo el campo visual se está moviendo. ¿Cómo rayos le voy a pegar al dichoso conejito? ¿Ah? Es lo que quiero, sonarle una pedrada, porque es lo que voy a almorzar. Entonces, y entonces, ante esas circunstancias, mi capacidad para cazar va a estar seriamente comprometida. Y voy a tener que recurrir al penoso problema de hacerme vegetariano. Cosa que no sé, pero yo, igual que mis ancestros, consideraríamos eso la ofensa suprema, ¿va? Como tener que comer vegetales de almuerzo porque no pudimos cazar nada. Entonces, la mirada estabilizada es algo que es crítico para cualquier bicho que se oriente visualmente. Pero entonces tengo un problema.
no solamente yo tengo que mantener los ojos controlados en convergencia y dirección, sino que además tengo que compensar el hecho de que probablemente yo me estoy moviendo y eso induce vibración. El objeto que yo estoy buscando probablemente se esté moviendo. Y es más, hasta la superficie se esté moviendo. ¿Qué tal si yo estoy haciendo esto, que es muy común? ¿Ah? Voy manejando y tengo el teléfono así puesto sobre el centro del timón y estoy chequeando la mensajería mientras manejo. Todo lo hemos hecho, ¿ah? ¿Sí o no? Si no lo has hecho, probablemente porque no acostumbras manejar, pero todo el mundo que maneja está con la cabezota metida en el teléfono, hasta yo, vaya, por mucho que eso sea incorrecto. Y si te das cuenta, tus globos oculares están moviendo, en primer lugar, porque vas a tener que alternar entre tu teléfono y lo que está enfrente de vos, a menos que querrás pegarle a alguien. Dos, el carro se está moviendo, peor en esta ciudad que está llena de baches. Y tu cabeza se está moviendo y tus globos oculares, o sea, tenés que compensar tres cosas. Es más, yo puedo hacer ese ejercicio, ¿ah? Agarrar el teléfono, ponerme a grabar, así con el teléfono en mano, o monto el teléfono en algún soporte en el carro y voy manejando y voy grabando, ¿ah? Así como con la GoPro, o la GoPro así en el tablero, y trato de ver, y aquello es un solo relajo, aquello no se puede, no se saca casi nada visible o útil de un filmado de ese tipo, porque no es una cámara estabilizada. ¿Okay? Sí hay cámaras estabilizadas ahora, ¿va? ¿Cómo se llama esta? Las Osmo Pocket, que tienen un mecanismo ahí para que vos vas caminando y la cámara va rotando, va manteniendo siempre una misma posición vertical. Pero dicho sea de paso, son bien recientes. Como 4 o 5 años y son caras. O sea, para que te des cuenta que, y es la primera cámara que yo puedo andar caminando con ella y más o menos me saca un filmado, ¿cómo se llama? Utilizable, porque no son una sola sacudida. Quiere decir que necesito un mecanismo compensador para la mirada y un mecanismo que me permita tener el control de la rotación para hacer seguimiento de los objetos. ¿Ok? Tomemos X objeto. Tomemos este. Y entonces, yo tengo por acá, vamos a quitar el blur del... Tomemos una situación típica. Viene, estoy por ahí, de repente oigo el sonido, el escándalo, perdón, porque estos son ruidosos, aproximándose desde atrás. Y yo tengo un reflejo. Buscan la fuente del sonido. Ahora, este objeto está siguiendo y yo lo voy siguiendo con la mirada y voy girando la cabeza y estoy demostrando ahí una serie de reflejos. Primero, el sonido no viene directamente mío, venía desde atrás. Y yo automáticamente no solo giré la mirada, sino giré la cabeza para buscar la fuente del sonido. Sea un reflejo cuya entrada es auditiva, pero me condiciona un reflejo de rotación de la cabeza buscando la fuente del sonido. Dos, una vez que adquirí el objeto, ok, ya lo estoy viendo, ok, lo estoy viendo. Y ahora yo lo sigo con la mirada. Independientemente de que si este objeto se esté acercando a mí, yo tengo que ajustar la convergencia, o se aleja, igual tengo que ajustar la convergencia y seguir con la mirada. Y una vez que llegué al tope de mi capacidad de girar los globos oculares, empiezo a girar la cabeza en consonancia, que implica el control de los músculos del cuello. A todo esto, además de lo anterior, nadie dice que mi cabeza se esté moviendo, porque aquí estamos asumiendo que yo estoy sentado en mi silla, pero ¿qué tal si estuviera en otro avión y estuviéramos jugando a
yo estuviera jugando a ser Tom Cruise en Top Gun, ¿va? Y aquel solo relajo. Entonces, implica que yo tengo que tener un mecanismo confiable para compensar varias cosas. Y ese mecanismo es el famoso FLM, la coordinación de todo el sistema motor de cabeza y globos oculares para coordinar esos movimientos que son reflejos, son automáticos. Yo puedo escoger, obviamente, qué objeto ver, pero no necesito enviar una señal voluntaria, consciente, a mis globos oculares para que me digan dónde están para que sigan las cosas. Yo lo hago automáticamente. Y ese mecanismo automático es lo que vamos a ver acá. Voy a poner una ilustración por el momento y vamos a agregarle cosas. Aquí tenés esta, ¿eh? El fascículo longitudinal medial. Mira que tenés que controlar varias cosas. El tálamo, hay 6 músculos oculares, está acá, y hay un montón de cosas acá que no van, por cierto. Está el utrículo y el sáculo y los canales semicirculares y otra serie de cosas ahí que faltan. Mejor hagamos un diagrama y veamos qué es lo que tengo que ver. Voy a poner un whiteboard. Empecemos por, no está. El FLM siempre en morado, ¿ah? O empecemos por otra cosa. Aquí tengo el FLM en morado. Todas las vías de las que te voy a hablar acá son bidireccionales, o sea que tanto como hay fibras que suben, hay fibras que bajan. Necesito para controlar los globos oculares, vamos a ver qué es lo que tengo que controlar. Tengo que controlar 3 juegos de nervios craneales. El óculo motor. Obviamente, de cada uno de los 2 lados. Necesito controlar el troclear. ¿Correcto? Y necesito controlar aquí abajo el abducens. Y no solo eso, sino que no es uno, sino que tengo 2, porque tengo un oculomotor, un troclear y un abducens a cada lado, ¿correcto? Pero eso solamente me respondería los movimientos de los globos oculares. Ahora, yo te dije que iba a mover también los músculos de la cabeza. Y los músculos de la cabeza, o más bien los músculos del cuello, porque es el cuello lo que estoy moviendo. ¿Quién controla los músculos del cuello? ¿Cómo están organizados los músculos? El accesorio para el esternocleidomastoideo. Pero no solo el accesorio, porque el esternocleidomastoideo está adelante y los músculos para extender la cabeza, o sea, para mirar hacia arriba, no son controlados por el esternocleidomastoideo. Son los esplenios de la cabeza, esplenios del cuello, semiespinales de la cabeza, etcétera. Y esos son músculos controlados por los primeros segmentos de la médula. Entonces, la lámina 9. De los segmentos cervical 1 a cervical 4. O sea que el sistema del FLM se va a meter a la médula. Ok, ahora, aquí tengo los puntos de control. Oculomotor, troclear, abducens, accesorio y la lámina motora de la médula. Ok, ya los tengo coordinados y entonces uno de estos puede enviar señal al otro y de hecho tengo un mecanismo auxiliar para la coordinación
que te dije que era la formación reticular paramediana del puente que me está coordinando este con este, ¿va? Además del FLM, tengo la formación reticular paramediana del puente. Mira aquí, controlando estos dos, pero, y coordinando estos dos. Pero además, ahora que necesito movilizar, ¿qué necesito? ¿Cómo se llama? Ahí para controlar esos nervios. Ya los tengo coordinados ahora. ¿Qué entradas necesito? En primer lugar, necesito saber de dónde vienen los estímulos. El estímulo visual y el estímulo auditivo. Yo estoy queriendo seguir un objeto con la mirada o buscar un sonido rotando la cabeza o ambas. ¿Vale? Buscar un sonido y tratar de identificar su fuente visualmente. Quiere decir que necesito información entrante de qué es lo que estoy viendo y escuchando. Y esa información va a venir a través de los folículos superiores, que son la cabeza del sistema. O sea, aquí vamos a poner folículo superior y el folículo inferior. Ahora, estos no trabajan solos. ¿De dónde les está entrando la señal a los folículos? Porque ellos no ven, solamente reciben señal de segunda mano, que viene del tálamo. Para ser más específico, de los núcleos geniculados. Y este del núcleo tálamo también. Núcleo geniculado medial, que es la estación de relevo para la audición, como ya sabemos. Núcleo geniculado medial. O sea que yo recibo esta información sensitiva. Ahora, necesito otra fuente de información, que es la información propioceptiva, porque yo tengo que saber dos cosas. En primer lugar, ¿cuál es la posición de la cabeza y de los globos oculares? O sea, si no sé dónde tengo la cabeza, no sé para dónde moverla. Pues yo pudiera pensar, puedo mover la cabeza para acá, pero ya está acá. Entonces, ¿qué tipo de información necesito entonces acerca de los músculos del cuello? ¿Cómo se llama la información que que me dice dónde está y cuál es el estado y posición de una parte corporal? Propiocepción. ¿Y de dónde viene para los músculos del cuello? ¿Cómo la detecto? Uh-huh. ¿Cómo yo sé en qué posición está el cuello? Santo Dios. Aparato tendinoso de Golgi. ¿A través de qué parte de la médula? El aparato tendinoso de Golgi comunica con la médula. ¿Por dónde? Por el tracto. No recuerdo ahorita, doctor. Bueno, el memorizarse los nombres de las estructuras no ayuda aquí. A estas alturas lo que quiero es que ya vayan aprendiendo a integrar. Que si tal cosa está en tal lugar se comunica. Acuérdense que a mí lo que me interesa
más que nada es la conectividad del sistema. O sea, cómo funciona el sistema. Porque de hecho, esta es la base de la neurofisiología. Si ustedes entienden esto de ahorita, neurofisiología es fácil. Pero, esto de garrote es cuesta arriba todo el camino. Entonces, yo necesito saber la información de la posición del cuello, que tengo que recurrir a las vías propioceptivas. De las vías propioceptivas en la médula, ¿en qué lámina están? Las vías propioceptivas en la médula pertenecen a qué lámina? A la columna de Clark, ¿no? Que está en qué lámina. En la lámina 7. La lámina 7. Quiere decir que yo tengo entradas aquí al sistema provenientes de la lámina para la posición de la cabeza y también entradas del núcleo del tracto espinal para la proposición de los globos oculares. Pues necesito saber en dónde tengo las dos chibolas estas y la tengo para aquí o para allá. ¿Okay? Entonces, vamos a... ¿Dónde estoy? Bueno, aquí. Perdón. Entonces, meto dos entradas sensitivas. La primera viene aquí. La lámina 7. Obviamente desde C1 a C5. ¿Ok? Y aquí arriba, por aquí arriba voy a poner el núcleo del tracto espinal. ¿Ok? Aquí voy a poner para la propiocepción. Componente de propiocepción del núcleo del tracto espinal. Fíjate que todo esto está acá, marcando la posición. Aquí estamos, por supuesto, quiere decir que este pedazo está en el bulbo. Y este otro pedacito acá está. Pedacito es el bulbo acá hasta acá. Y este otro pedazo está en la médula. O sea que hay un componente medular y un componente vulvar. Pero ahora ya metí conexiones para la propiocepción. Ahora necesito otra información. Yo tengo que enviar y recibir información del cerebelo. Ya que vamos a ponerlo como caso. Ah, no, miento. Antes de eso necesito otra información. Antes de enviarla al cerebelo. ¿Y es cuál? Que es que mi control de la mirada o la rotación de la cabeza no va a ser igual si yo estoy estático o me estoy balanceando o si estoy en una posición incómoda, así horizontal. Obviamente que tengo que saber en qué posición estoy para saber en qué dirección mover la cabeza, ¿correcto? Y la información de hacia dónde me estoy desplazando, por ejemplo, yo voy en el carro, como te decía, viendo el teléfono, necesito saber hacia dónde me estoy desplazando, adelante, atrás, o estoy rotando, vaya. Incluso puedo poner más, puedo poner una situación de la rotación y la inclinación sean aún más grandes, porque yo quiero mantener puesta mi mirada y estoy haciendo esto tal vez, y estoy girando, de hecho, en 3 planos. Entonces necesito información de la posición y eso de la aceleración. Y la aceleración, ¿dónde la detecto? ¿Con qué la detecto? ¿Qué núcleos me están sensando? ¿Qué estructuras y qué núcleos me están sensando aceleración ahí? Que están en la unión entre bulbo y puente. Por lo tanto, sumémosle ahí también núcleos vestibulares al caldo.
van a estar núcleos vestibulares. Núcleo vestibular. O sea que ahora, mira cómo tengo 1, 2, 3, 4, 5 entradas sensitivas, 2 entradas propioceptivas, una entrada para los sensores de aceleración y 2 entradas marcándome los objetos que quiero ver. Ahora sí le voy a mandar información, en el rojo, de y para el cerebelo. Para calcular la diferencia y hacerme la corrección del movimiento. ¿Ok? Por lo tanto, acá tengo otro componente, mira, metido en el puente. Y por último, aquí arriba en el mesencéfalo. Además, obtengo hay una información que está saliendo principalmente aquí arriba en la unión entre puente y mesencéfalo. Tengo otra señal que me ayuda, que es a través de la formación reticular del tallo, porque me regula la actividad de todo el sistema. Acá, mira. FRTE. Formación reticular. O sea que tengo, mira, todo el tallo involucrado, parte de la médula, y además puedo recibir señal que viene de la corteza frontal y parietal de la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque esta corteza regula la actividad de todo el sistema de FLM. La corteza frontal, porque ahí tengo un sector de la mirada voluntaria que se encarga de básicamente decirle al sistema qué partes me interesa ver. O sea, hay muchas cosas en mi campo visual, pero solo hay una que quiero ver en ese momento y yo dirijo esa señal. Y la corteza parietal porque está identificando objetos y de repente identificó algo que era nuevo o llamativo y le envía una señal a todo el sistema para que dirija la mirada hacia algo que vamos a llamar una región de interés en tu campo visual. Pero el punto es que todo este sistema coordinado por ese FLM morado que vimos, ese FLM morado que vimos, está coordinando 1, 2, 3 nervios craneales, 4, perdón, el oculomotor, el troqueo de abducens para los movimientos de los ojos, el accesorio para la musculatura anterior del cuello, la musculatura del último arco branquial, y además un sector motor en la médula que es la lámina 9, y recibe señales sensitivas, ¿de dónde? Del tálamo, o sea, de los dos núcleos articulados para tener información auditiva y visual. Recibe señal sensitiva de los núcleos vestibulares para medir la aceleración, recibe señales sensitivas propioceptivas de 2 sitios, de la lámina 7, del sector cervical de la médula, y del núcleo del tracto espinal para la propiocepción de los globos oculares. Y coordina esta información medida a través del cerebelo y a través de la formación reticular, que están en rojo. Por último, como auxiliar de la mirada, la formación reticular paramediana del puente que me está coordinando el oculomotor de un lado con el abducens del otro para la mirada conjugada horizontal. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Si vos lesionas este sistema, lo que vas a tener, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa si lesiono el sistema del FLM? ¿Cómo se va a manifestar? Lo que vas a tener entonces es lo que se llama una oftalmoplegia internuclear, en la cual
los dos globos oculares tienen control, pero no se coordinan. O sea, cada cual está bajo control, pero y tiene movilidad, pero la movilidad no está sincronizada. En particular, cuando tenés una lesión del puente y una lesión de la FRPP, vas a tener lo que se llama mirada desconjugada, que se van cada cual para un lado o van siguiendo la mirada descoordinadamente. Y eso es bien notable porque cuando vos intentas hacer una prueba vestibular o una prueba de la mirada conjugada, te vas a dar cuenta que un ojo se queda atrás y regresa y entonces los dos empiezan a bailar así. ¿Sabes cómo le llamo yo? No, no está sin el texto. ¿Sabes cómo le llamo yo? Ojos de monstruo de las galletas. ¿Has visto al monstruo de las galletas? El azul. Que los ojos son así, que es una sola locura, cada cual por su lado. Parecido. ¿Ok? Cuando veas un ojo de monstruo de la galleta, generalmente es porque hay una lesión en la línea media del tallo. Y esa lesión en la línea media interrumpió las vías que te coordinan la mirada horizontal. Entonces, el término técnico es mirada horizontal desconjugada. ¿Ok? O oftalmoplegia internuclear, implicando que los núcleos están bien, son las conexiones entre el núcleo y núcleo que te da este sistema las que se dañaron. Y entonces, sencillamente, cada cual va por su lado y no se ponen de acuerdo. ¿Okay? Entonces, eso es sintéticamente la parte de la coordinación de la mirada, el FLM. El otro semestre lo verán en fisiología. Por lo menos si yo en la clase yo lo veo. No sé la demás gente. Ok. ¿Preguntas? No. Está simple, ¿no? Bueno, está simple, realmente. Solamente que tienen que aprender como digo yo, a integrar las cosas que hemos visto en días pasados, porque todo este sistema del tallo tiene una lógica básica, no es tan complicado, pero memorizarlo no te dice nada, pues es una colección de datos inconexos, si no le sacas pues la esencia al asunto de ver por qué las cosas se conectaron. Ahora, cambiemos de tema y empecemos a meternos con el cerebelo. Para entender el cerebelo, lo que hay que ver es por qué existe y cómo evolucionó, porque otra vez la evolución del cerebelo es algo que ocurrió en un momento determinado de la evolución y en respuesta a algo. Primero veamos qué es lo que hace el cerebelo. O para ese efecto. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve el cerebelo? A ver. ¿Para qué tenés el cerebelo? Coordinación de movimientos. Ok. Según Paola dice, para la coordinación del movimiento. ¿Alguien quiere ofrecer otra opinión? Porque aquí es donde, consciente. a ver, propiocepción consciente. No consciente. No consciente. Ok, no consciente. ¿Alguna otra idea? Integrar Perdón, Manuela, dime. Integrar vías sensitivas y motoras. Sí, en parte. Pues todas esas cosas, en parte. Lo que pasa es que aquí entramos en una cuestión de términos. Normalmente te han enseñado que el cerebelo tiene que ver con la coordinación del movimiento. Lo que pasa es que el término coordinación no está, digamos, totalmente definido. ¿Okay? Y ahí es donde viene el problema. El cerebelo realmente no participa en la coordinación de los movimientos. Eso, si a mí me preguntaras la cuestión de coordinación en términos de
de sincronía o de sinergia, eso es más un trabajo de los ganglios basales. O sea, porque para mí coordinar implica que estoy haciendo varios movimientos de varios grupos musculares y que tienen que hacerse en una secuencia armónica. Y el cerebelo no hace eso. El cerebelo lo que hace realmente es hacer dos cosas. Uno es la corrección de los movimientos, que es diferente. Y dos, aparte de hacer la corrección del movimiento, también puede ejercer una función de predicción del error. O sea, un control correctivo del movimiento y un control predictivo del movimiento. O sea, yo puedo ensañar ese movimiento antes de ejecutarlo y tener un cálculo preliminar del resultado, vaya, si querés así, de la trayectoria. Y ese cálculo de la trayectoria es lo que realmente me interesa del cerebelo. De hecho, podríamos decir incluso que los ganglios basales solo son parte de la coordinación del movimiento, por ello maneja algo llamado la sinergia. El concepto de coordinación es un trabajo, valiendo la redundancia, coordinada. Tus movimientos coordinados son función de una combinación del trabajo de la corteza, del cerebelo y de los ganglios basales. Los tres trabajan en conjunto para corregir, para ajustar y coordinar el movimiento, que es una tarea bastante más dura de lo que uno espera. Ahora, si nosotros pensamos en ese detalle, entonces tomemos en cuenta el cerebelo como un corrector del movimiento, primero que nada. ¿Y cómo surge? Bueno, otra vez entramos en la idea de las etapas. Si vamos a ver el primer cerebelo, los primeros indicios de algo que parece un cerebelo, lo vemos con los inicios de los sistemas tubulares. O sea, estamos hablando, como decíamos, otra vez volviendo a la era de los peces. Y entonces tomemos el problema del ajuste del movimiento en un pez. Toma a tu pescadete cualquiera y ese pescadete que anda nadando por ahí, o sea, por el mar o por un charco, feliz de la vida porque tiene una ventaja. No se puede caer un pez. No, o sea. Y de hecho, en su medio ambiente le daría nadar igual cabeza arriba que cabeza abajo. Para ellos no es indiferente si nadaran o nadaran de costado. Realmente no les afecta. Su problema es si van a cierta más o menor profundidad del agua, pero ese no es un problema de coordinación, es un problema de flotabilidad realmente. Y ajustan la flotabilidad controlando pues, su volumen interno. Tienen aquella vejiga llena de gas en el interior, la vejiga nadatoria, que les sirve para desplazarse hacia arriba o hacia abajo y mantenerse en una profundidad determinada. Pero para eso no se necesita nada de elementos neurales. ¿Okay? Como digo, pueden nadar panza arriba y solo me recuerda a mi sobrino. Tenía como 6 años el güiro este. Entonces viene el mico en cuestión y pues mi mamá tenía una pecera grandota ahí en la casa. Pues viene y vamos a limpiar la pecera. Entonces sacan a los peces y los ponen en un balde mientras limpiaban la pecera. Pues viene una idiota que tenía de empleada mi mamá y no se fija y le echa cloro al agua donde estaban los pececitos. ¿Va? Ya te imaginas las consecuencias de eso. Pues viene mi sobrinito que tenía 6 años y se acerca y ve a todos los peces flotando muertos ahí. Entonces me va a buscar a mí, que andaba por ahí, no sé qué estaba haciendo en casa de mi mamá, a buscar y me dice, tío, ¿y ahora qué querés? Le digo, es que venía a ayudarme porque creo que a los pececitos les pasa algo.
¿Qué pasa para los peces? Es que están nadando al revés. ¿Cómo que los peces están nadando al revés? ¿Ya? Y ya los veo y están todos flotando panza arriba, de hecho. Tío, ¿qué podemos hacer? ¿Vos qué puedes, vos que sos doctor, qué puedes hacer? Mira, ahí no hay mucho que le pueda dar a un pez. ¿Y qué se les puede dar? Mira, yo lo que les daría a esos pececitos realmente en el estado que están, lo que les hace falta ya es limón y salsa tártara. Y me voy. Al rato viene aquel baboso y le dice a la mamá, ¡Tita! Sí, ¡tenemos esa tarta! ¿Por qué? Le dice mi mamá. Es que los pececitos están nadando al revés. Cuando va mi mamá a ver la mortandad que le había matado todos los peces. Estos peces están muertos. No, no, tita, no están muertos, solo se están haciendo los muertitos. Y así bueno, eso fue hace, ahorita tiene 22 años, algo así. Lo sigo molestando con eso, cuando se hacían los muertitos. Pero regresando a los peces, el caso es que, entonces, pero entonces, ¿para qué un pez tiene que tener cerebelo? Y es porque tiene que tener el mínimo control y corrección de los movimientos para nadar. Y esos movimientos de ondulación que hacen para nadar y el mínimo control que tienen de las aletas, que generalmente son pasivas, requería una pequeña masa de tejido capaz de controlarlos. Y esta masa se ubicó como un derivado del puente. Fíjate bien, el cerebelo no es parte del puente, es un derivado que se separó del puente. Entonces, vamos a ver, esta es mi pizarra para dibujar. Veamos qué es lo que sucede. ¿Dónde está? Aquí está. Si nosotros tomamos a nuestro Tiburcio de referencia acá, entonces mira, aquí está el neuroeje. Bulbo olfatorio grande, como decíamos, cortecita chiquita, tálamo, bulbo, puente mesencéfalo, médula. El cerebelo empezó a surgir aquí como una estructura de línea media. Mira el tamaño relativo del cerebelo en comparación con el puente que en ese momento es relativamente grande, y el primer tracto de conexión que unía el cerebelo con el puente, más que nada para recibir información del equivalente del sistema vestibular para decirle a este cerebelo si estaba dirigiéndose hacia arriba, hacia abajo o en qué dirección, y las vías propioceptivas para indicar la posición del tronco. Todos estos se unieron por un brazo que era el pedúnculo inferior. El pedúnculo inferior. Resultado, este cerebelo, que como decíamos era un derivado del puente, porque aquí lo que había sucedido es lo siguiente. Si este fuera el puente, acá, siempre por supuesto con su cavidad dorsal, teníamos la placa alar, y un grupo de células de la placa alar empezaron a migrar hacia las esquinas del puente para formar el primer cerebelo, que era una estructura que estaba aquí en la línea media. Y mira cómo no abulta mucho arriba del puente, ¿va? Y estableció conexiones, decíamos, con dos rutas. Una era las rutas propioceptivas
que venían por acá. Y otra era que en la placa alar del puente están los núcleos vestibulares, pedúnculo inferior. Y controlaba, el cerebelo coordinaba, por lo tanto, hacia los núcleos de la placa basal del mismo puente de este organismo. ¿Va? Los núcleos de la placa basal, que acuérdense que en ese momento eran el control motor. ¿Va? Los núcleos olivares como mecanismo de control motor. Y entonces el cerebelo está recibiendo señal ahí local del puente y enviando señal al puente. Es local. ¿Va? Ahora, esto es bastante insuficiente para el limitado control que tenés en este, que esencialmente no tiene extremidades, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora yo subo la parada y vamos a hablar de un organismo de vida terrestre? Vamos a ver qué tal me sale. Ok. Tomemos a este señor que está acá. Ok. Ya sabes. Grandote. Bueno, este está un poquito panzón, estoy de acuerdo, pero es que acaba de comer. Acaba de almorzar. Entonces tenemos a este bicho panzón, escamoso y mal encarado. ¿Cuál es el problema con este? Si te das cuenta, es bípedo. Mira, es un bicho bípedo. Quiere decir que ahora tiene que sostener, tiene en primer lugar un par de extremidades que controlar y tiene que controlar además el equilibrio de la cola, esa enorme cola, porque ahora mantiene su equilibrio sobre sus miembros inferiores y esta cosa pesa lo mismo que un bus. Entonces, el primitivo cerebelo que tenía heredado de los peces no le sirve. ¿Por qué? Porque esta versión que tenemos acá, versión 1.0, es lo que vamos a llamar el arquicerebelo. Este que está aquí ya no le basta un arquicerebelo. Tiene un sistema nervioso más grande para empezar. No muy grande, ¿ok? No he dicho yo que fueran muy buenos para pensar. Pero si te das cuenta, y tiene otra cosa que me interesa acá. Los ganglios basales ya están apareciendo y tomaron el control motor, le quitaron el control al, ¿cómo se llama? A los núcleos del tallo como fuente principal de control. Entonces, ¿qué pasó? El cerebelo tuvo que crecer y siempre, aunque está en la línea media, ahora es mucho más grande y potente porque tiene que controlar los movimientos del tronco. Y además porque aquí ya están apareciendo vías propioceptivas más sofisticadas. Por lo tanto, acá empezó a surgir conexiones con quién. El pedúnculo inferior ya existía, pero ahora se le sumó otro pedúnculo, el pedúnculo superior, que lo vamos a hacer en azul claro. El pedúnculo superior conectando el cerebelo ya más ampliado con los ganglios basales y con la corteza y todas las estructuras que están en formación. Resultado, versión 2.0, el paleocerebelo. Capaz de mantener la posición vertical, por supuesto, ayudada por los núcleos vestibulares, mantener la posición vertical y mantener el control y equilibrio del tronco, porque ahora acordate, todo eso está balanceado sobre sus miembros inferiores y tiene que ser capaz de controlar tronco y cola
para rotar, girar y moverse. Todo muy bien, ¿va? Por lo tanto, en esta fase tenemos la aparición de el pedúnculo cerebeloso superior. Ya tengo dos tractos de conexiones y las conexiones ya no son locales al puente, sino que también tengo conexiones para arriba, hacia los ganglios basales por vía del núcleo rojo y hacia lo que después va a ser la corteza. Pero aún así este cerebelo no me resuelve el problema de las extremidades. ¿Por qué? Porque está bien, control. Me vas a decir, sí, las extremidades inferiores en lo relativo a la locomoción. Pero pasemos a la tercera etapa. Y conste, el hecho de que por ejemplo, los dinosaurios y esta serie de organismos tuvieran un paleocerebelo no quitaba el arqueocerebelo, el arquicerebelo. Porque aquí, en vez de sustituir con otra, sencillamente con ese le pusiste otra expansión, pero dejaste la porción anterior. O sea que aquí el proceso es incremental. Sobre el arquicerebelo que ya existía, instalaste el paleocerebelo, pero los dos quedaron funcionando. Ahora viene la tercera fase. Durante el desarrollo de los mamíferos, que ya utilizaban sus extremidades. Ahora, si utilizan sus extremidades, si utilizas tus extremidades, ahora necesitas usar el cerebelo para corregir los movimientos de la extremidad. ¿Por qué? Porque una extremidad como herramienta solo es tan útil como puedes utilizarla, como puedas controlarla. Entonces, toma una herramienta, por ejemplo, lápiz de la pantalla. Si yo no tengo el control para movilizar precisamente mi extremidad para usar una herramienta, básicamente es muy poco lo que puedo hacer. En esos dinosaurios no tenía problemas, no tenían ni extremidades. Pero si vos vas a utilizarlo, empecemos por el número 1, el control de la posición de las manos o de las extremidades superiores que están apareciendo. En primer lugar, para manipular objetos. Segundo, acordate que tus ancestros primates vivían en los árboles. Por lo tanto, otra vez, si yo vengo y no tengo la coordinación y no tengo la precisión de movimiento para que al pasar sobre una rama la agarre para balancearme y no pueda ganar la rama porque mis manos son torpes, otra vez volvemos al problema, ¿va? Bananazo 30 metros abajo. Entonces, en la tercera fase, lo que pasó es que el cerebelo se empezó a expandir lateralmente para formar los hemisferios del cerebelo y controlar las extremidades. Pero además de controlar las extremidades, empezó a surgir otra función del cerebelo, y es que podías aplicar los ajustes, el mecanismo que ajusta el movimiento, o sea, el cálculo del movimiento, ahora te permitía utilizar el cerebelo como una calculadora. Y entonces yo puedo aplicar ese cálculo del movimiento a cosas que no son partes corporales. Vaya, ¿a qué me refiero con eso? De que no es ninguna hazaña que yo agarre, qué sé yo, esta la te refresco, y cuando la termine, la tire a la papelera y le pegue desde acá. Yo tengo que hacer un cálculo del movimiento, ¿no? A calcular, ok, qué tan fuerte o a qué ángulo la tira para que enchute en la papelera. Principio fundamental del básquetbol, ¿verdad? Entonces, eso implica que los hemisferios cerebelosos también se adjudicaron la tarea de poder hacer predicción del movimiento. Yo puedo ensayar las correcciones al movimiento antes de aplicarlo y hacer un movimiento que funcione a la primera. Entonces, esta tercera etapa, lo que llamamos el neocerebelo,
es la expansión que vemos en los mamíferos. Y mientras más preciso el movimiento, más fino el control, es más grande el cerebelo en proporción. Por lo tanto, hay una particularidad. Proporcionalmente, los humanos tienen los cerebelos más grandes de todas las especies. Un humano tiene un cerebelo gigante en proporción a su tamaño. ¿Por qué? Normalmente, toma por ejemplo un organismo cualquiera. Toma, por ejemplo, incluso uno que calculas que es relativamente ágil. Vaya, pone un gato. Y los gatos tienen cerebelos que son una proporción mucho menor de la masa encefálica o de la masa corporal que los humanos. Ponele así. Si vos sos un humano de unos 70, 75 kilos, tamaño promedio, mi encéfalo pesa 1500 gramos y 10% del peso del encéfalo es cerebelo. Quiere decir que mi cerebelo pesa unos 150 gramos. Eso es 0.25% de mi masa corporal es tejido cerebeloso. Mientras que, ponerle en un gato, esa proporción de cerebelo a masa corporal por el 0.01%, no, 0.1% y tiene un cerebelo grande. 0.1% de su masa corporal es cerebelo. O sea, nosotros tenemos 2-3 veces más cerebelo que un gato que se supone que son ágiles. Porque los gatos son ágiles y tienen un control bastante bueno del equilibrio del tronco, pero sus extremidades son torpes. Los humanos al revés, tienen precisión exquisita en el movimiento de las extremidades, aunque del tronco solo tenemos el necesario para mantenerlos verticales. Sin embargo, lo podemos hacer en muchas circunstancias. Y en otras especies, qué sé yo, un mamífero grande, un elefante, el cerebelo es chiquito, porque no son ágiles. La agilidad es una función más relacionada con la precisión del movimiento que te da el cerebelo que cualquier otra función. Entonces, en el cerebelo de tercera generación, en el neocerebelo, se suman las funciones a las del paleocerebelo. Si te das cuenta, no hay funciones duplicadas muchas, sí las hay y veremos cuáles, pero cada desarrollo del cerebelo es incremental. Mañana vamos a ver la embriología y la anatomía del cerebelo. Entonces, si no hay preguntas hasta ahorita, nos vemos mañana. ¿Okay?